33. A esta hora damos la bienvenida a la doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Doctora Elvia Barrios, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos. Bienvenido. ¿Le hemos hecho madrugar hoy día? No, es costumbre nuestra levantarnos temprano. Bueno. Muy buenos días a usted y a todos los radioyentes. Un gusto compartir con ustedes. Muy bien. Hay una, digamos, una lucha constante, permanente, a través de, digamos, los medios de comunicación en el sentido de dar a conocer a la opinión pública hechos que se registran periódicamente sobre abusos contra las mujeres. Lamentablemente en algunos casos pasan desapercibidos, en otros se invisibilizan y en otros se dice que esto viene sucediendo hace mucho tiempo, está sucediendo y seguirá sucediendo, mientras no se ponga coto a todo esto. Hay una iniciativa por parte del Poder Judicial. Amplíenos un poco al respecto, doctora. Sí. En el Poder Judicial estamos preocupados y sensibilizados con mejorar el sistema de administración de justicia, de mejorar nuestros servicios. Efectivamente, usted le ha dicho, hay un índice muy alto de violencia y nuestra estadística así lo confirma. Entonces, en esa medida, en el Poder Judicial, desde hace tiempo hemos venido generando algunas políticas institucionales precisamente para hacer un enfoque de género en la administración de justicia. Nosotros consideramos que es necesario consolidar una cultura jurídica con enfoque de género. Fíjese usted, para que vea la estadística que es preocupante en el sistema de justicia. Del año 2015 a la fecha, hemos emitido 100 sentencias condenatorias por delito de feminicidio. Hemos impuesto 115 cadenas perpetuas y además de ello hemos emitido 3.619 sentencias por delito de violencia sexual. Pero ahí no queda la cifra. Si esto nos parece bastante, fíjese usted, por violencia familiar hemos otorgado 2.235 medidas de protección. Amén de que tenemos sanciones en procesos por tocamientos indebidos de 1.394. O sea, esta es la cifra del año 2015 a la fecha. ¿Esto qué significa? Que estamos dentro de una sociedad violenta. Y entonces tenemos todos nosotros, ciudadanos, instituciones, que hacer un llamado y decir alto. Esto no debe continuar. Entonces, el Poder Judicial ha tenido la iniciativa de crear una comisión con perspectiva, una comisión vinculada especialmente a hacer un trabajo acendrado al interior de la institución para fomentar esta cultura jurídica de perspectiva de género. Pero disculpe, doctora, es a partir de estas estadísticas que usted nos acaba de entregar, la percepción de la gente es otra, ¿no? De que no se hace justicia en todo caso y que si bien es cierto acá hay una cantidad bastante considerable y preocupante de sentencias, se sabe o se entiende que hay muchísimos casos más, estos son los casos que se judicializan, hay muchísimos casos más que están, digamos, o no se denuncian por miedo o simplemente quedan, digamos, en el camino, simplemente, y la mujer termina regresando al hogar del hombre que la golpea porque simplemente no tiene a dónde ir. ¿Esto también lo han observado ustedes dentro de esto, el análisis que han hecho? Por supuesto, nosotros consideramos que el cambio tiene que ser a nivel de todas las instituciones y todas las instituciones tenemos que tener una misma línea de actuación, que hay que sensibilizar a todas aquellas personas que intervienen en este proceso para que entiendan que género es igualdad, que género es justicia, para que entiendan que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, para que entiendan también todas las autoridades que el trato por la especial condición de vulnerabilidad que tiene la mujer tiene que ser un trato diferenciado, un trato especial. Entonces, ¿qué cosa sucede? Y la mayoría de personas así lo señala. Desde que una mujer acude a una dependencia policial para denunciar que el marido la maltrató, la primera pregunta que le hace la policía es ¿y qué cosa has hecho? ¿Correcto? Entonces, fíjese usted qué mensaje le da esa autoridad a esa mujer que va víctima de una afectación. Entonces se trata de sensibilizar y se trata de capacitar a todos los operadores que están en el sistema.
Doctora Barrios, esta comisión que usted encabeza, que usted preside, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, ¿de qué manera va a trabajar para buscar de alguna forma estandarizar las sentencias judiciales? Todavía la opinión pública no entiende cómo es que un señor en Ayacucho violentó, agredió a una mujer y no está en la cárcel. Falta mayor predictibilidad de las sentencias judiciales para precisamente hacer un buen trabajo en el tema de género. Mire, en la comisión estamos trabajando ya a la fecha el tema de consolidar buenas prácticas para impartir justicia de género. Pero usted tiene razón, o sea, nos falta un mayor trabajo de capacitación, nos falta capacitar más a los jueces. Tienen bastante capacitación, pero creo que tenemos que hacer nuestro enfoque precisamente en esta perspectiva de género que usted señala. Ustedes tienen un plan de acción que van a presentar, ¿no? Sí. A raíz de la conformación de esta comisión que entendemos que ha sido recién esta semana, ¿no? Ayer se ha publicado la resolución en El Peruano. Hoy día, por ejemplo, tenemos un taller nacional en donde van a participar todos los jueces de familia y algunos jueces penales, y así también como jueces de familia de los diferentes distritos judiciales, para evaluar la aplicabilidad real de la ley de protección familiar, ¿no? Y su reglamento que ha sido publicado recientemente. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ¿quiénes son los operadores prácticos de la norma? Los operadores prácticos de la norma son los jueces. Entonces ellos muchas veces advierten ciertas debilidades en la norma o adoptan criterios interpretativos diferentes. A través de este taller lo que vamos a poner de relieve es cuáles son las dificultades operativas que tiene la norma, cómo es que podemos generar buenas prácticas y eso difundir a nivel de todos los distritos judiciales para que haya un protocolo de actuación única. Por eso nosotros propendemos a que los jueces tengamos un protocolo de actuación única. Pero como un estudio y finalmente como recomendaciones, pero no hay carácter vinculante en todo caso en esto. A ver, explíquenos. No, mire, nosotros hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años con precedentes vinculantes. Los precedentes vinculantes son criterios de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República. Y precisamente en esta arista tenemos, por ejemplo, el acuerdo vinculante 1 del año 2011 sobre valoración de la prueba en los delitos contra la libertad sexual. Para hacer breve, ¿qué cosa decimos en este acuerdo plenario? Escucha, juez, ¿cómo tienes que valorar la prueba cuando estás frente a un proceso de violencia sexual? En primer lugar, tienes que tener tú en consideración que te encuentras frente a un delito de soledad, frente a un delito que se comete en condiciones de clandestinidad. Y entonces, en esas circunstancias, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental que tú tienes que valorar. Y damos criterios sobre cómo valorar la declaración de la víctima. Sí, las leyes están hechas para cumplirlas. Claro. Y en el caso de los magistrados, para interpretarlas. ¿Cómo ve usted el caso de esta chica de Puno, en donde el tipo haciendo gala de prepotencia y todo lo demás, y su fuerza, su condición física, la arrastra de los cabellos completamente desnudo, no la estaba llevando a su cuarto pues para jugar casino ni para ver televisión, obviamente, ¿no? Y sin embargo, la jueza y los que tuvieron que determinar esto le dieron prácticamente una pena benigna. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta situación? ¿Cómo se actuó? Bien, lo primero que tenemos que señalar, esta es una sentencia de primer grado, una sentencia de primer nivel para que me entiendan los oyentes. Esta sentencia ha sido impugnada, apelada, dice la mayoría, recurrida. Entonces, hay un órgano superior que va a resolver de manera definitiva. O sea, esta no es una decisión final. Sí, pero más allá de ello... Discúlpeme, pero ha sido impugnada porque ha habido el tema mediático, ¿no? Que es un horror prácticamente ver las que partes se impugnan, el fiscal, claro, la misma víctima. Pero así fue un caso mediático que ha llevado a que finalmente se tenga que impugnar porque no están de acuerdo con esta sentencia, ¿no? Mire... Pero yo le pido su opinión con respecto a quienes determinaron el por qué, en primera instancia, esa sentencia. Correcto. Lo primero que tengo que decirles es lo siguiente. La probabilidad que en mi vaya a conocer este proceso de Lima Norte y de Ayacucho es altísima, casi segura. Entonces yo no puedo adelantar opinión.
porque tengo que garantizar derechos tanto de la víctima como del imputado, ¿correcto? Tengo que ser imparcial en ese sentido. Pero yo de manera general y en abstracto, sin hacer un pronunciamiento de fondo del tema, le digo a usted que, por principio, y en mi condición de mujer, yo rechazo todo tipo de violencia. Y yo tengo perspectiva de género, tenemos perspectiva de género al momento de emitir una decisión judicial. Perspectiva de género no es, oye, yo valoro mejor los derechos de la mujer, yo lo he dicho, es igualdad, igualdad. Doctora Barrio, también hay violencia de género y contra la familia y sus integrantes cuando un juez o una jueza oportunamente no tomó una decisión en caso de abandono material de un padre, cuando se resiste, por ejemplo, a pasar alimentos, ¿no? En ese caso, el Poder Judicial, ¿qué tanto está trabajando de manera oportuna y rápidamente para asistir a la familia en caso de abandono? Fíjese usted, nosotros acabamos, con el presupuesto exiguo que tenemos, acabamos de implementar 24 juzgados de familia. Pero sí estamos preocupados, y esto también es un llamado a la comunidad para sensibilizar a todos los ciudadanos, con la estadística. El día de ayer conversábamos con las juezas de familia y me decían de manera preocupada, doctora, antes yo recibía 2 denuncias diarias por maltrato familiar, o sea, en un juzgado de turno porque se distribuyen todas las denuncias. Ahora mi juzgado ha recibido el día de ayer 10 denuncias por maltrato familiar. La otra jueza me señaló, yo he recibido 12. Si sumamos esas denuncias por violencia familiar, fíjese usted cuántos reconocimientos médicos tienen que realizarse. Entonces, operativamente, nosotros lo que tenemos que hacer es implementar equipos multidisciplinarios con médicos para que den un diagnóstico adecuado. En el tema de los alimentos, por ejemplo, hemos avanzado bastante porque estamos utilizando la notificación electrónica para hacer más célere el proceso, el registro de los deudores morosos. Y entonces, sí necesitamos incrementar el número de jueces de familia porque la carga procesal es inmensa. Nosotros estamos en la actualidad manejando aproximadamente en trámite 2 millones de expedientes. ¿Para cuántos jueces a nivel nacional? Para 2.980 jueces que administran justicia. Y ahora hay pena de cárcel efectiva para el padre que no está dando la manutención a sus hijos, ¿no? Bueno, hay 2 tipos de procedimiento. El procedimiento civil, donde previamente se le requiere el pago y la medida inmediata es la del juez, y luego es el procedimiento de penal, donde sí es pasible de una pena de prisión. Claro, eso ya depende de la esposa, la pareja, en qué condición lo demanda, digamos, a su esposo, conviviente, que es lo que sea. Ahora, ¿cómo hacemos con aquellos padres? Porque conozco de algunos casos en los que el papá se va de la casa, porque esa es una forma de agresión también, los abandona a los hijos. Violencia económica. Así es, ¿no? Y después se sabe que tiene otra pareja y no se le puede demandar porque no tiene un trabajo seguro y simplemente burla prácticamente a la justicia y a la mujer y a los hijos, ¿no es cierto? Y la mujer, por vergüenza, no quiere estar en esos trámites, la estresa y ya no sigue con el trámite, y el otro, digamos, en términos... La pasa bien, como se dice, está tranquilo. Pasó piola, como se dice, ya tiene otra pareja y se olvidó de la anterior. Ahí hay un vacío, porque cuando la mujer le dice, no, pero no tiene trabajo. Ah, claro, no tiene trabajo, pero tiene otra pareja y tiene otro hijo, ¿no? ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cómo obligamos a ese tipo a que asuma sus responsabilidades si, aduciendo que no tiene trabajo, no tiene ninguna obligación de pasar nada? O sea, y no le pasa nada a la familia. O sea, ¿qué hacemos en esos casos, doctora? Que son muchos, ¿eh? Bueno, conozco varios. Sí. Por principio, indudablemente que hay paternidad irresponsable, ¿no? No tiene responsabilidad para asumir sus obligaciones. Yo considero lo siguiente. En primer lugar, o sea, ese individuo tiene que alimentarse, tiene que mantenerse diariamente, tiene que trasladarse. Entonces, él puede decir que no tiene trabajo, pero la juez con buen criterio puede dictar una medida. Porque, oye, si no tienes trabajo, entonces, ¿cómo estás andando tan bien? ¿De qué vives? Entonces, además la juez, pues, además tienes otra pareja y tienes otros hijos. ¿De qué vives? Porque muchas veces algunas personas irresponsables lo que hacen es ocultan sus ingresos o tienen ingresos no formales, ¿no? Por eso es que es importante la formalización de toda la actividad económica para poder detectarlos, y para poder detectarlos a través de su tarjeta de crédito, de su tarjeta de consumo, si consume en algunas entidades comerciales, ¿no? A través de ahí se puede sacar por inferencia que tiene ingresos. Entonces, de todas maneras, la juez no puede dejar
desamparada esa familia porque tiene la obligación por lo menos de asignar una cantidad mínima para la manutención. Y si no proporciona alimentos, si no cumple su obligación, si es reticente a la obligación, pues tiene que irse a donde tiene que irse, hacer trabajos comunitarios o subir prisión preventiva, etcétera. La medida que corresponda se le tiene que aplicar. Pero también tenemos que sensibilizar a la mujer, tenemos que orientar a la mujer y decirle: mujer, tú no estás sola. Mujer, haz valer tus derechos. Tú tienes derechos. Tú tienes derecho a que la alimentación, o sea, sea la adecuada, la que tiene que recibir tu hijo. Sí. Doctora, hablando de derechos de la mujer, este sábado 13 de agosto hay una movilización. ¿Cuál va a ser la participación del Poder Judicial, de los jueces, de los integrantes de la familia del Poder Judicial de nuestro país? Bien. En primer lugar, nosotros estamos con la campaña y consideramos que es una campaña necesaria e importante, porque tiene que marcar un antes y un después en nuestra sociedad, porque la sociedad tiene que entender que tenemos que generar una cultura de no violencia. El Poder Judicial es la casa de la justicia, y la casa de la justicia tiene que tener sus puertas abiertas. Nosotros tenemos la capacidad de poder escuchar y estamos en la obligación de escuchar a las personas. O sea, si todo el pueblo me dice: Poder Judicial, estás mal, no estás resolviendo conforme a ley, indudablemente yo tengo que hacer una evaluación interna y decir qué cosa está pasando para que todo el mundo me reclame. Tenemos capacidad de reacción, estamos sensibilizados. Yo digo, las puertas abiertas del Poder Judicial es la casa de la justicia y todos tienen derecho a acudir a ella, todos tienen derecho a reclamarnos, y nosotros como jueces estamos en la obligación de atenderlos y darles una respuesta y hacer de la justicia una justicia pronta y cumplida. Muy bien, agradecemos a la doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, por su presencia en nuestra emisora. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas ustedes. Sí. Entonces, en esa medida, en el Poder Judicial, desde hace tiempo hemos venido generando algunas políticas institucionales precisamente para hacer un enfoque de género en la Administración de Justicia. Nosotros consideramos que es necesario consolidar una cultura jurídica con enfoque de género. Fíjese usted, para que vea la estadística que es preocupante en el sistema de justicia. Del año 2015 a la fecha, hemos emitido 100 sentencias condenatorias por delito de feminicidio. Hemos impuesto 115 cadenas perpetuas. Y además de ello, hemos... 33. A esta hora damos la bienvenida a la doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Doctora Elvia Barrios, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos. Bienvenido. ¿Le hemos hecho madrugar hoy día? No, es costumbre nuestra levantarnos temprano. Bueno. Muy buenos días a usted y a todos los radioyentes. Un gusto compartir con ustedes. Muy bien. Hay una, digamos, una lucha constante, permanente, a través de, digamos, los medios de comunicación, en el sentido de dar a conocer a la opinión pública hechos que se registran periódicamente sobre abusos contra las mujeres. Instituciones que hacer un llamado y decir: alto, esto no debe continuar. Entonces, el Poder Judicial ha tenido la iniciativa de crear una comisión con perspectiva, una comisión vinculada especialmente a hacer un trabajo acendrado al interior de la institución para fomentar esta cultura jurídica de perspectiva de género. Pero disculpe, doctora, es a partir de estas estadísticas que usted nos acaba de entregar, la percepción de la gente es otra, ¿no? De que no se hace justicia en todo caso, y que si bien es cierto acá hay una cantidad bastante considerable y preocupante de sentencias, se sabe o se entiende, lamentablemente en algunos casos pasan desapercibidos, en otros se invisibilizan, y en otros se dice que esto viene sucediendo hace mucho tiempo, está sucediendo y seguirá sucediendo, mientras no se ponga coto a todo esto. Hay una iniciativa por parte del Poder Judicial. Amplíenos un poco al respecto, doctora. Sí. En el Poder Judicial estamos preocupados y sensibilizados con mejorar el sistema de administración de justicia, de mejorar nuestros servicios. Efectivamente, usted le ha dicho, hay un
índice muy alto de violencia, y nuestra estadística así lo confirma. Emitido 3.619 sentencias por delito de violencia sexual. Pero ahí no queda la cifra. Si esto nos parece bastante, fíjese usted, por violencia familiar hemos otorgado 2.235 medidas de protección. Amén de que tenemos sanciones en procesos por tocamientos indebidos de 1.394. O sea, esta es la cifra del año 2015 a la fecha. ¿Esto qué significa? Que estamos dentro de una sociedad violenta. Y entonces tenemos todos nosotros, ciudadanos,